Imagina el silencio, no ese silencio pulcro y artificial que reina en un estudio de grabación o en una habitación vacía de un apartamento urbano a altas horas de la noche, sino un silencio que tiene peso físico, un silencio aplastado bajo millones de toneladas de arena de cuarzo caliente, de caliza y de granito, un silencio que se ha mantenido durante 25 años sin que lo haya roto ningún ruido, salvo el susurro de polvo que cae y el rechinar de placas tectónicas en lo profundo. Saqqara, Egipto, necrópolis, junto a la antigua capital de Memphis, un lugar donde la arena se mezcla con harina ósea de millones de seres humanos. En mayo de 2023, un equipo de arqueólogos egipcios de élite, bajo la supervisión directa del secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, el doctor Mustafa Wasiri, se situó al borde de un pozo vertical tallado en la roca con precisión de ingeniería. El pozo se hundía hacia una oscuridad absoluta, densa y palpable. Era un pozo cuadrado cuyas paredes aún conservaban las marcas de cinceles de cobre usados por obreros en tiempos de los reyes tolemaicos. El aire que ascendía por aquel conducto era viciado, caliente, casi viscoso. No olía simplemente a antigüedad o a polvo. Había en él un matiz dulzón, pegajoso, aceitoso y perturbador, un cóctel químico complejo de betún oxidado, aceite de cedro, sales sódicas y descomposición humana que no se había desgastado durante 25 siglos. Era el olor del tiempo preservado. Los arqueólogos se colocaron respiradores, revisaron sus arneses de seguridad, encendieron sus frontales y comenzaron a descender. Bajaron hasta el vientre del desierto, a una profundidad de 12 metros en una cámara funeraria lateral, tosca pero segura, hallaron aquello que generaciones de saqueadores, buscadores clandestinos, científicos victorianos y místicos modernos habían perseguido. No se trataba del oro de los faraones que puede fundirse. No eran lapislázulis ni gemas preciosas por las que se mataron personas en los callejones de El Cairo. Era un objeto largo, frágil, estrechamente enrollado, sellado en una caja de madera discreta pero trabajada con habilidad, junto a un sarcófago antropomorfo. Era papiro. Cuando el haz de la linterna tocó por primera vez aquel paquete, parecía un trozo de madera podrida, listo para desmoronarse a la menor manipulación. Sin embargo, resultó ser un libro de los muertos, el ejemplar más largo, más completo y mejor conservado hallado en el último siglo. 16 metros de conocimiento concentrado sobre la muerte, un rollo perfectamente preservado, cubierto de tinta negra y roja que no había perdido su viveza. Trasladado con sumo cuidado a un laboratorio estéril del Museo de El Cairo, lo colocaron en una cámara con control de humedad y comenzaron a desenrollarlo milímetro a milímetro. La atmósfera de la sala cambió. Lo que emergía no eran únicamente oraciones dirigidas a dioses con cabezas de chacal o de ibis. Aparecía la forma de una instrucción técnica, un mapa de campo minado, un protocolo legal para un juicio complejo. Cuando uno de los epigrafistas líderes, intentando reconstruir la fonética de una lengua muerta, leyó en voz alta uno de los pasajes cruciales, una opresión pesada, casi eléctrica, envolvió el laboratorio. Personas habituadas a momias, esqueletos y a la proximidad de la muerte sintieron un escalofrío irracional. No vieron fantasmas, contemplaron algo más aterrador y más real. Miraron dentro del cerebro de un hombre que vivió miles de años antes que nosotros y encontraron allí un animal primitivo, un horror incontrolable ante la inexistencia y aquella monstruosa y compleja burocracia de la muerte que ese hombre diseñó para engañar a las leyes del universo y negociar una eternidad para sí mismo. La traducción de esos pasajes obligó a reconsiderar nuestras ideas sobre religión, magia y psicología en el mundo antiguo. El hallazgo en Saqqara no fue solo una noticia, fue una sacudida para la comunidad científica mundial. Por primera vez desde los principios del siglo XX se descubría, in situ, un rollo íntegro de semejante longitud en el lugar donde lo colocaron los sacerdotes. No apareció en el mercado de antigüedades ni en una colección privada, sino en la tumba misma. Se lo bautizó oficialmente como Papiro Basiri, en honor al director de la excavación. Leerlo y tocarlo exigió meses de trabajo minucioso, casi infernal, por parte de restauradores. El papiro es materia orgánica.
proviene de la caña seca Cyperus papyrus que crecía en los juncales del Nilo. Tras milenios en el aire seco y agresivo de la tumba, donde las temperaturas fluctúan, pierde toda su humedad molecular. Se vuelve frágil como ceniza de cigarrillo, como la ala de una mariposa, un movimiento torpe con las pinzas, una ráfaga de aire del operador, una variación en la humedad del ambiente, y la historia invaluable se desmorona en polvo pardo, imposible de recomponer y de leer. Para evitarlo, los conservadores emplearon humidificadores ultrasónicos que crean vapor frío, compuestos químicos para plasticizar las fibras y microinstrumentos prestados por neurocirujanos. Milímetro a milímetro, día tras día, conteniendo la respiración, desenrollaron el rollo, fotografiando cada centímetro con cámaras digitales de altísima resolución en diversos espectros, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Conforme surgían nuevas columnas de texto denso, escrito en una caligrafía rápida y cursiva propia de los sacerdotes, claramente distinta de los jeroglíficos formales de los templos, quedó patente que no se trataba de una copia barata y apresurada. No, era el trabajo de un maestro de la caligrafía. Era una obra encargada con prisa y con riqueza. Era un pase VIP para la otra vida. El término libro de los muertos es un cliché gótico moderno. Es un error de traducción y de percepción acuñado por aventureros y saqueadores europeos del siglo XIX como Karl Lepsius, que encontraron estos rollos junto a momias y los consideraron una especie de Biblia de la muerte. Los egipcios lo llamaban de otra manera. En su título está la clave para entender su mentalidad. Reunu per temeru, el capítulo sobre la salida hacia la luz del día o el decir de salir al día. ¿Se aprecia la diferencia? No es un libro sobre el fin, es un libro sobre la vida, sobre la supervida. Es un manual para escapar de la oscuridad, para abrir desde dentro la puerta cerrada del sepulcro. Es una guía para burlar la física de la descomposición. La antigua Egipto fue una civilización obsesionada con la muerte, pero sin enamorarse de ella. La odiaban, la consideraban un error, una enfermedad, una ruptura del orden. La temían hasta el estremecimiento, hasta el pánico. Este papiro fue su arma principal, su tecnología, su única posibilidad de venganza en la batalla contra la entropía. Lo que dejó pasmados a los científicos fue el detalle increíble y aterrador de la obra. El papiro Basiri contenía 113 capítulos, hechizos que antes solo se encontraban de forma fragmentaria en muros de pirámides o en vendas de momias, aparecían aquí completos, sin abreviaturas, con comentarios e instrucciones escritos en tinta roja. Rubricación. No eran poemas, eran fórmulas, algoritmos que codificaban la realidad. Era un código de programa para la inmortalidad grabado sobre una base vegetal. ¿Qué sucedió exactamente cuando aquel texto se leyó en voz alta en el silencio estéril del laboratorio? Los lingüistas aplican métodos sofisticados de reconstrucción histórica comparativa apoyándose en el copto, directo heredero del egipcio, y en raíces afroasiáticas para acercarse al sonido de la lengua de los faraones. No es la lengua dulce y cantarina que nos muestran las películas de Hollywood. Es una lengua gutural, rítmica, áspera y percutiva, llena de siseos, gruñidos y consonantes explosivas. La lengua de los desiertos y las piedras. La lengua de los mandatos, no de las súplicas. Cuando el profesor Ahmed, epigrafista principal del proyecto, comenzó a leer en voz alta el capítulo 17, uno de los más complejos y teológicamente densos del conjunto, sus colegas percibieron una molestia casi física, una presión en los oídos. El texto no era una oración suplicante, no era la petición humilde de un mortal a dioses misericordiosos, era una exigencia, un ultimátum, una declaración de poder. Yo soy Atum, yo estaba solo en Nuna, el océano primordial del caos. Cuando me alcé comencé a regir lo que creé, recitaba el pasaje. La magia egipcia, la Heka, no funcionaba como la magia de los cuentos de hadas modernos. No había varitas, ni destellos, ni ratones que se vuelven carruajes. La magia egipcia era la magia de la palabra, del logos, de la información. Creían en un principio que hoy, en la era digital, podríamos llamar informacional o de software. Si pronuncias un ser, una criatura demoníaca o incluso un gran dios por su nombre secreto verdadero,
su ren, adquieres poder absoluto sobre él, hackeas su esencia, te conviertes en su señor. La palabra pronunciada en voz alta se volvía un objeto físico que alteraba la estructura de la realidad, igual que una instrucción en una línea de comandos modifica el funcionamiento de un computador. Por eso, la lectura del hechizo en el laboratorio tuvo ese efecto psicológico. El texto había sido compuesto por sacerdotes hace milenios, de modo que su orden verbal suprima la voluntad del oyente, fuera ese oyente hombre, demonio, serpiente o deidad. Era un programa neurolingüístico de la Edad del Bronce, afinado durante siglos. El dueño del papiro, cuyo nombre apareció en el texto como Ahmas, un hombre ricamente ataviado, quizás sacerdote o funcionario, no suplicaba misericordia, no imploraba, reclamaba derechos de divinidad. Cometía un acto de usurpación teológica. Mi cabello es Nun, mi rostro es Ra, mis ojos son Hathor, mis oídos son Upuat, mi nariz es Génticas, mis labios son Anubis, proclamaba. Se desmantelaba anatómicamente y se recompone con miembros de las grandes deidades, transformando su cuerpo mortal, débil y putrefacto, en un constructor indestructible de carne divina. Los científicos quedaron atónitos ante esa arrogancia, esa insolencia, esa agresividad y esa ausencia total de humildad. En ese texto, el hombre no se sometía a la muerte, la desafiaba mediante vacíos legales, precedentes y saberes secretos de las leyes divinas. Le decía al universo: no puedes tocarme porque yo soy de los tuyos. Conozco tus nombres, conozco tus contraseñas, soy el sistema. La traducción del papiro permitió reconstruir un mapa del más allá, Duat, con un detalle sin precedentes. Y ese lugar no tiene nada que ver con el paraíso cristiano de ángeles, ni con el Elicio de las antiguas leyendas, con su calma y su eterna primavera. Duat es una carrera de obstáculos concebida por una mente sofisticada, paranoica y sádica. Es un espacio surrealista y hostil donde las leyes de la física, si es que conservan alguna coherencia, actúan en tu contra. Es un mundo donde el tiempo fluye de manera anómala, donde el espacio se pliega y donde el peligro acecha en cada recodo. El papiro describe lagos de fuego que hieren y consumen el alma del pecador y que, paradójicamente, resultan frescos y vivificantes para el justo que conoce los hechizos. Habla de montañas vivas que pueden voltearse para arrojar al viajero al abismo de la nada. Menciona serpientes que escupen fuego y venenos capaces de disolver la esencia misma de una persona. Describe ríos que corren hacia atrás y por donde navega la barca del dios solar, constantemente asediada por demonios del caos. El papiro Basiri enumera puertas y más puertas. 7 puertas, 10 puertas, 21 puertas según distintas tradiciones. La cifra cambia, pero la esencia permanece. Barreras. Ante cada portal, en un paso estrecho y comprimido, aguarda un guardián, un demonio, una criatura armada, con cabeza de bestia y ojos abrasadores. Los nombres de estos guardianes no son simples etiquetas funcionales como portero o vigilante. Son disparadores psicológicos diseñados para provocar un terror animal y paralizante en el alma recién salida del cuerpo. Aquel que vive de serpientes, el que danza en sangre, el de la voz de fuego, el que corta cabezas, el que come excrementos, el que mira atrás, así se denominan. Para atravesar la puerta sin ser despedazado, quemado o devorado, el difunto debía hacer una sola cosa: llamar al guardián por su nombre. Te conozco. Tu nombre es un nombre. El conocimiento del nombre otorgaba poder, desarmaba al demonio, convertía al monstruo en servidor. Olvidar un nombre, confundir un sonido, titubear, equivalía a la segunda muerte, la desaparición final e irrevocable, la disolución en el caos. Fue esto, no el tormento físico, lo que los egipcios temieron por encima de todo. No fue un infierno de diablos, sino la ausencia total, el olvido. El texto del papiro es una chuleta, una soga de salvamento. Es un código de trampa para pasar un nivel mortal en un videojuego. Los investigadores comprendieron algo terrible. Toda la vida de un egipcio, todas sus plegarias, la construcción de tumbas y rituales, era preparación para ese examen decisivo. Memorizaban nombres desde la infancia, visualizaban monstruos en los templos,
Era una cultura que vivía en una expectativa neurótica constante de una pesadilla inevitable y se preparaba para combatirla a cada segundo de su existencia. El clímax del papiro es su drama central, la escena para la cual todo lo demás fue escrito. Capítulo 125. El juicio de Osiris, la sala de las dos verdades. Mat, la estampa es conocida, una balanza. En un platillo, el corazón dentro de un vaso. En el otro la pluma del avestruz, símbolo de la verdad y del orden. Frente a la balanza, un escriba apunta el resultado. Osiris preside en el trono, pero el texto que acompaña a esa escena, aparentemente sosegada en las imágenes, hiela la sangre con su frialdad jurídica y despiadada. No es una confesión en sentido cristiano o moderno. El difunto no se arrepiente, no llora, no pide perdón, no admite, fui débil, pero creí. Niega los pecados. Esta fórmula se conoce como confesión negativa o declaración de negación. Miente a los dioses o afirma su propia perfección. La lista de pecados que el equipo halló en el papiro dejó perplejos por su especificidad, por su alcance y por el nivel moral que exigía. 42 eran en total, y para cada uno de esos pecados había un juez personal, un demonio con cuchillo dispuesto a ejecutar. El difunto debía dirigirse a cada uno de los 42 jueces por su nombre. De nuevo, la magia de los nombres. No podía equivocarse. Ante la mirada o la ausencia de ojos del juez, debía declarar su inocencia respecto a un cargo concreto. Hablador, venido de Heliópolis, no hice maldad. O el envuelto en llamas, venido de Heracleópolis, no robé. O de larga nariz, venido de Hermópolis, no difamé. No mentí contra el quiebrahuesos venido de Heracleópolis. La lista de jueces suena a verdugos en serie, a carniceros oníricos. Sus nombres reflejan los miedos más profundos del hombre. Ser despedazado, quemado, destruido, comido. Los investigadores se asombraron al constatar que el código moral de los antiguos egipcios no se limitaba a asesinato, hurto de bienes sagrados o adulterio. Incluía faltas sociales, emocionales e incluso ambientales. No cerré los oídos a la verdad, no hice llorar a nadie, no fui arrogante, no alcé la voz, no detuve el agua de la acequia, no dañé el riego, no apagué el fuego en su hora. Es un estándar ético sumamente exigente, casi inalcanzable. La tragedia es que mentir en ese tribunal era quizá imposible en teoría, pero prácticamente necesario. El corazón, órgano de conciencia, memoria y emoción, se colocaba en la balanza. Si el corazón pesaba más que la pluma, cargado por pecados, mentiras, vicios secretas y lágrimas no derramadas, la balanza se inclinaba. Y entonces tenía lugar la sentencia, instantánea, cruel y definitiva. Aparece en escena una criatura cuya descripción en el papiro Basiri es particularmente naturalista y aterradora: Amit, la devoradora. No era una diosa a la que se levantaran templos ni a la que se dirigieran plegarias. No era un demonio en el sentido habitual, sino un ejecutor funcional, un reciclador, un recolector de basura espacial, un mecanismo para limpiar la realidad de sus defectos. Una quimera híbrida formada por las partes de los depredadores africanos más temibles: cabeza de cocodrilo con la boca abierta, parte anterior del cuerpo de león o leopardo con garras, y la parte posterior de un hipopótamo, el animal más peligroso del Nilo. ¿Por qué esos animales concretos? Los zoólogos y antropólogos sugieren que representan las tres formas mortales de la fauna que un egipcio podía encontrar. El cocodrilo te arrastra bajo el agua y te ahoga, el león te desgarra con garras y fauces, el hipopótamo te embiste, rompe huesos y parte cuerpos por la mitad. Amit se sienta bajo las balanzas y aguarda, siempre hambrienta y sin piedad. No arrastra al pecador a tormentos eternos en fuego. Los egipcios no creían en la tortura eterna como castigo. A sus ojos, eso sería un desperdicio absurdo de recursos del universo y del tiempo de los dioses. Amit devora el corazón. Lo destruye física y metafísicamente. Sin corazón, no existe conexión posible entre el alma pájaro, la personalidad y la fuerza vital del doble. La persona deja de existir. Es borrada del tejido del ser. Nunca existió. Su nombre se retira de todos los monumentos. Para un egipcio que soñaba con la eternidad y la preservación del yo,
Eso era más terrible que cualquier caldero de brea. Era la aniquilación, el cero absoluto, la entropía. Los investigadores observaron con consternación que el texto no menciona la palabra perdón, ni el concepto de misericordia, ni un abogado, ni posibilidad de apelación. Solo la ley. O eres puro, o conoces los hechizos que engañan a la balanza y silenciando el corazón como con un amuleto de escarabajo, o te conviertes en alimento. Ese pensamiento binario absoluto y despiadado dejó perplejos a los humanistas modernos. El mundo antiguo no conocía los grises, ni las medias tintas, ni las segundas oportunidades. Otra parte del papiro que dejó atónitos a los estudiosos por su práctico cinismo es el hechizo para animar objetos. Capítulo 6. Un conjuro para susurrar a los Ushepti, pequeñas figurillas de fayenza, madera, piedra o arcilla que se depositaban en la tumba por decenas o por centenares. A veces se colocaban 365 piezas, una por cada día del año. Antes se había pensado que representaban meramente sirvientes pintados, pero el texto afirma lo contrario. Es un contrato mágico. Oh Ushepti, si al Señor y a los trabajadores se les llama para trabajar en la otra vida, para arar los campos, rellenar las acequias con agua, arrastrar arena de oriente a poniente, tú dirás, yo estoy aquí, y sustituirás al vivo, ordena la fórmula. No eran muñecos inertes, eran sustitutos, clones mágicos, robots de hechicería, esclavos sustitutos. Los egipcios creían que en Duat, en los campos del Aaru, las marismas del paraíso egipcio, también habría que trabajar. El paraíso era agrícola. Allí había que arar, sembrar, segar y vigilar el riego. La élite, acostumbrada a la ociosidad y al mando, no deseaba trabajar con sus manos ni siquiera en la eternidad. Para evitarlo, crearon sustitutos mágicos. El texto del papiro es un código de activación. Un programa que insufla vida en un trozo de barro, le otorga conciencia y la responsabilidad de cargar con la tarea. Es un concepto antiguo de golem, de inteligencia artificial. A los científicos les sorprendió el pragmatismo y el cinismo de tal enfoque. Para el egipcio, el paraíso no era un descanso sobre una nube, sino un lugar de labor idealizada y perpetua, con cosechas gigantescas. Trigo de 3 metros de altura. Aún allí buscaban atajos mediante la alta magia. Les resulta escalofriante su parecido con nosotros. Querían vivir para siempre, pero no querían esforzarse. El análisis del texto reveló una verdad inquietante. El libro de los muertos es, en esencia, una guía para afrontar ataques de pánico en la otra vida. Es una psicoterapia para los muertos. El difunto, al despertar en la tumba o colocarse en el umbral de Duat, debía sufrir un choque profundo y paralizante. Oscuridad, la estrechez del sarcófago, falta de aire, hambre, sed, desorientación espacial y temporal. Los textos contienen hechizos muy concretos, fisiológicos y naturalistas que responden a ese miedo y lo contrarrestan. Esas líneas sorprendieron a los traductores por su realismo y su crudeza. Los egipcios temían perder la orientación en la otra vida, temían que sus sentidos les traicionaran, que el mundo se volviera al revés, que la gravedad desapareciera, que perdieran la forma humana y la dignidad, convirtiéndose en animales hambrientos que comen inmundicia. Temían volverse locos por el terror y la soledad. La magia era una manera de preservar la cordura, la estructura de la personalidad, la memoria y la orientación en el mundo irracional y cambiante de la muerte. El papiro también ilustra la relación simbiótica e inseparable entre el texto y el proceso físico de la momificación. Algunos hechizos debían ser pronunciados por un sacerdote que portaba la máscara de Anubis, en el preciso instante de vendar ciertas partes del cuerpo o de colocar amuletos en el cuello, sobre el corazón o los dedos. Que mi cabeza no se separe de mi cuello, que mis miembros sean reunidos, recita una fórmula. El miedo a la desmembración proviene del mito fundacional de Osiris, el primero en morir y resucitar, quien fue aniquilado y descuartizado en 14 pedazos por su envidioso hermano Seth. La momia no era un mero cadáver, era un ancla física para el alma, una base, un aeródromo, un puerto de retorno. Si la momia se destruía, si se pudría por la mala técnica de los embalsamadores, o si la devoraban hienas y saqueadores, el vano tendría dónde volver de noche.
No reconocería su cuerpo, se tornaría un fantasma errante, un demonio hambriento, una amenaza para los vivos. El texto trabajaba en tándem con la química del embalsamamiento. Las resinas, el natrón, el cedro, la mirra y el betún preservaban la carne frente a bacterias. Las palabras del hechizo, su ritmo y la enunciación de nombres preservaban la persona y la integridad del cuerpo metafísico. Los científicos quedaron impresionados por la complejidad y sistematicidad de este enfoque. Era un sistema total de seguro post-mortem que abarcaba la física, la química, la medicina y la magia. Cuando el rollo fue cuidadosamente reenrollado bajo la tutela de los restauradores, retornó al depósito climatizado del Museo de El Cairo. La cámara fue llenada con un gas inerte, nitrógeno, para detener el tiempo. Las luces se apagaron en el laboratorio, pero las palabras pronunciadas en voz alta parecieron permanecer suspendidas en el aire viciado, resonando en las paredes y en la conciencia de quienes las oyeron. No hice maldad. Estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio. Se escuchaba como un eco que no quería disiparse. Hemos descifrado la gramática y el vocabulario. Hemos catalogado a los dioses, pero ¿hemos logrado entender su esencia? El hombre moderno oculta la muerte en hospitales estériles y frigoríficos mortuorios. Intentamos no pensar en ella. Vivimos como si fuéramos inmortales. Los egipcios la miraban a la cara cada día. Se prepararon para ella desde el nacimiento. Este papiro es un testimonio tanto de su heroísmo titánico frente a lo desconocido, como del miedo paralizante que los empujó a erigir pirámides. Los resultados del estudio conmueven por la cercanía entre nosotros y ellos. Después de 4.000 años con teléfonos inteligentes, internet y vuelos a Marte, seguimos siendo parecidos a aquellos antiguos. Tememos la oscuridad y lo desconocido. Deseamos creer que nuestros actos importan y que serán sopesados. Todos albergamos la esperanza secreta de que, cuando nuestro corazón se coloque en la balanza al final de los tiempos, pesará menos que la pluma de la verdad y que el monstruo, bajo las escamas, seguirá hambriento. La apertura en Saqqara es solo el inicio. Las arenas del desierto egipcio ocultan millones de páginas de bibliotecas de piedra y papiro. Solo hemos leído un capítulo, pero ahora que sabemos lo que hay escrito en esos rollos, que conocemos el poder de esas palabras, ¿los leeremos con la misma ligereza que un periódico matutino o el flujo de noticias? Cada lectura en voz alta es una provocación al guardián de los umbrales. Es un código de activación. Y quién sabe, quizá al pronunciar nombres antiguos y olvidados, los incitamos a volverse en la oscuridad y a mirarnos con ojos ardientes. El silencio del desierto guarda sus secretos, pero a veces empieza a hablar, y su voz suena como una sentencia.